Su servidora Angélica Bravo García, presidenta del Comité Particular Ejecutivo, secretaria Celia Bravo García y tesorera Petres Pericueta. La suscrita representa a los legítimos herederos de los beneficiarios de la resolución presidencial del 14 de marzo de 1929 de Escalerillas y la de 1938. En un total son 15.392 hectáreas que son de todo Escalerillas. Nosotros nos oponemos a un decreto que acaba de dar a conocer la titular de la Semarnat junto con el presidente de la República. Nos oponemos a ese decreto, ¿por qué? Porque nosotros como comuneros, como herederos de las tierras, no fuimos notificados de dicho decreto. Entonces, ella habla de 37 núcleos agrarios. Yo quiero hacer una atenta invitación a los representantes de esos 37 núcleos agrarios, que son comuneros y ejidatarios. A todos ellos igual de forma individual, ya que algunos líderes de algunos de estos núcleos sí hacen sus trabajos por otro lado. Entonces yo les hago la atenta invitación a todos ellos, igual en forma personal, igual a los comuneros y ejidatarios, todos ellos juntos. La invitación, nosotros, motivo por el cual hemos instruido a nuestro asesor despacho, Ramírez Asociados, para asesor jurídico. Ellos son un asesor jurídico del Comité Particular Ejecutivo. Ellos hicieron una investigación muy amplia de todo lo que es la área natural protegida, lo que nos afecta a Escalerillas, todo Escalerillas, y les cedemos el uso de la voz a Ramírez y Asociados para que nos den una explicación de todo lo que quieren despojarnos. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por su presencia. Los medios de comunicación libres e imparciales. Ciertamente ha habido mucha información respecto al decreto de área natural protegida, 111.000 hectáreas. Quiero expresarles que esta es la tercera conferencia que expresamos ante el público general. Un decreto de área natural protegida, el cual considero es oscuro. Todo el mundo puede hablar de un decreto, pero al día de hoy ni siquiera las autoridades han hablado de la verdad y la esencia de este decreto. Un decreto que por su simple forma de publicarse en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre del 2021, nace viciado y nace jurídicamente muerto. ¿Por qué? Porque justamente el día 5 de enero de este año 2022, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, conjuntamente con diversas autoridades estatales de San Luis Potosí y municipales del mismo estado, incurren en contubernio de delito presuntamente de despojo. Partiendo del principio jurídico, dice literalmente el delito de despojo, de acuerdo al Código Penal Nacional. Incurre en delito de despojo quien por derecho propio, utilizando la violencia, furtividad,
engaño. Se apropian de un bien inmueble y hacen uso del mismo sin entender los derechos reales sobre dicho inmueble. Aquí se tipifica ese delito en un decreto por demás ilegal. Voy a partir expresando que en la mediática rueda de prensa auspiciada por la titular María Luisa Albores González, donde mediáticamente habla y se expresa que dicho decreto fue sustentado en un estudio justificado hecho por ella misma en forma unilateral del 21 de enero. Y en cuya rueda de prensa estuvo quien debería ser el defensor de los derechos de los núcleos agrarios, comunales y ejidales, el licenciado Luis Hernández Mirón, procurador agrario. ¿Qué significa procurador agrario? El que presuntamente va a defender a los núcleos agrarios y que al asistir a una rueda de prensa avalando una reunión para llevar a cabo trabajos sobre esa falaz o ese falaz decreto de área natural protegido, está fallando a sus principios de ser procurador de los entes agrarios, toda vez que los entes agrarios hoy hablan de 37. Considero que es falso. No son 37 núcleos agrarios. Suponiendo y conceder que fueron 37 núcleos agrarios, entonces el procurador debió haber comparecido a esa reunión, sustentando haber sido apoyado en base a juntas o asambleas de esos núcleos agrarios y que dieran el consentimiento a esos núcleos agrarios para ese ilegal decreto, toda vez que los núcleos agrarios son los dueños de las tierras, 111,000 hectáreas. Quiero expresarles a ustedes hablo de un estudio mediático justificativo porque fue hecho en forma tecnócrata, en un escritorio o atrás de un escritorio, no en la realidad, no caminando las 111,000 hectáreas. Voy a partir, entre otras de las causales que son susceptibles, el por qué se tiene que echar abajo jurídicamente este decreto. Ustedes pueden observar en esta laminilla toda la circunferencia marcada en rojo son las 111,000 hectáreas. Para que ustedes se den una idea, esto es San Luis Capital. Donde ustedes ven este polígono amarillo es parte de Escalerillas. 5,815 hectáreas más 3,592 según decreto de 1929 de Escalerillas, más el decreto de 5,990 hectáreas del decreto del 9 de marzo de 1938, hace la totalidad de 15,398 hectáreas cuyos propietarios, cuyos dueños nunca fueron notificados y menos se les solicitó su autorización o su consentimiento para llevar a cabo un ilegal decreto. Eso es despojo. Cuando no se notificado, cuando no se pide el consentimiento del dueño de las tierras, no es otra cosa más que despojo. La señora Albores manifiesta que se está haciendo uso, el usufructo de esas tierras. Pues eso, señora Albores, eso es despojo.
Seguramente usted tiene juristas muy capaces, pero parece que no le han orientado. Está siendo engañado ella y al propio presidente de la República. No es cierto que al ciudadano presidente de la República le interesa preservar la ecología. No es cierto que le interesa la humanidad. Sí es cierto, como él dice, que le interesa la ecología o preservar la ecología. Entonces, que no destruya los manglares actualmente en Quintana Roo para el Tren Maya. No es cierto lo que dice que existen 700 especies de flora en las 111,000 hectáreas. Ojalá fuera cierto. Me conformaría que fuera cierto el 30%. No es cierto que existen 300 especies de fauna. Me conformaría con que hubiese 30 especies, no 300, el 10%. Señor Albores, yo sí he recorrido a pie estas tierras. A los hechos me remito. No es cierto, señor Albores, que las aguas fluviales abastecen a San Luis Potosí, la zona metropolitana, y a las casas domésticas, al sector agrario y al sector industrial. Es más, señor Albores, en San Luis Potosí, en la zona metropolitana, no hay agricultura. Lo más que abastece de agua esas sierras es el 8%. Lo demás lo abastece los pozos, que por cierto, por el exceso de extracción de agua se están agrietando Ciudad Capital, la zona metropolitana. Una causal importante que debe ser considerada para nulificar ese falaz e ilegal decreto es, ustedes pueden observar, la zona verde, presuntamente que está dentro de el polígono de 111,000 hectáreas, es vegetación. Pero ¿qué creen? Estas líneas que ustedes observan, tan irregular son, tan irrelevantes, tan incongruentes, que estas líneas pasan sobre poblados y casas, lo cual es ilegal. Esa misma línea pasa inclusive a mitad de los poblados, como lo podemos observar aquí. Esto es Escalerillas, y presuntamente, de acuerdo a la línea roja, queda dentro del área natural protegida en forma ilegal. Este es el poblado de Escalerillas. Está rodeado y está dentro de la zona del área natural protegida. Incongruencia. La presa del Potosino. ¡Qué ironía! La línea pasa a la mitad. Protege una parte, que es esta parte, y desprotege esta otra parte de la propia presa. O sea, o protege o no protege. Esto significa que los señores no recorrieron físicamente los terrenos. Lo hicieron en forma de escritorio, en forma tecnócrata. Esta es una causal contundente por la cual debe ser nulificado ese decreto. Quiero expresarles a ustedes el siguiente. Que están inventando la señora Albores, porque cuando nace esta idea del proyecto del decreto, primero nace en 16,800 hectáreas en el 2015, vía el gobierno. Ahí.
Son 109,000 hectáreas, repito, lo de marzo del 2021. Y ahora, el 13 de diciembre del 2021 dice que son 111,000. ¿Quién da más? Se dice que la comunidad de Escalerillas, conjuntamente con San Juan de... Y menos, mucho menos, que cortes un arbolito. Y mucho menos que vayas de pesca, que no agarres piedras. Y en la zona núcleo le dan alguna alternativa, siempre y cuando le den permiso para tomar algo, o una piedra, o un cactus, si tienen permiso. Pero a las autoridades les faltó decir y expresar la tercera zona, la zona poblacional, donde habitan ahorita la gente. La gente en Escalerillas, hablo en este momento de Escalerillas, no lo expresa, no lo dice, de qué va a vivir la gente. En su decreto hablan de los derechos humanos, el derecho a vivir en un área ecológica, el derecho al agua, en este decreto. Pero esos derechos humanos es para toda la humanidad. Y aquí a los dueños de las tierras, esos derechos, la Semarnat y el presidente de la República los pisoteó. Porque hoy en día Escalerillas no tiene ni agua. Los habitantes de Escalerillas no tienen ni agua. Hoy en día los habitantes de Escalerillas no tienen ni letrinas, ni los servicios sanitarios necesarios. Hoy en día los habitantes de Escalerillas viven en forma infrahumana. Pero ahí no se acordó la señora de Semarnat sobre los derechos humanos y jurídicos que le asisten a la gente y dueños de la tierra. ¿Dónde quedaron esas 1,805 hectáreas de el proyecto de las Cañadas? Aquí se prueba que no es cierto que esas 1,805 hectáreas quedan fuera del área natural protegida. Ahora bien, este es un plano de lo que estoy expresando. San Luis Potosí, 28,677, Mezquitín de Carmona, 29,629, Villa de Reyes, 16,528, Villa de Reyes, 36,000. Hace un total de 111,000. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿por qué no compareció en la rueda de prensa la presidente o alcalde de Villa de Reyes el día 5 de enero? Porque ella fue muy inteligente. Así como el alcalde de San Luis Potosí Capital, que no firmó ese convenio celebrado el día 5 de enero pasado. Inteligentes los dos, porque los dos al firmar ese convenio ilegal se convierten en copartícipes en un acto jurídico que transgrede a los núcleos agrarios, porque ellos no son quien para decidir sobre las tierras que no son de ellos. Ellos son alcaldes. Los que tienen que decidir sobre las tierras son los núcleos ejidales y comunales. Los alcaldes no son los dueños, son los representantes de la ciudadanía. ¿Tiene un problema grave? Los que sí comparecieron, alcaldes, y firmaron. Reitero, porque ellos no tienen la facultad ni la capacidad jurídica para firmar un acuerdo donde ellos son ajenos y no son dueños de las propiedades. Los propietarios son los comuneros y los ejidatarios. Dice la señora Albores en su estudio justificativo de la Semarnat
que existen algunas presas en esa área natural protegida. Dice que existe una presa en Cañón de las Escobas. Falso. Esa presa no existe. Y cuando guste la señora Arbore le invitamos a recorrer y ver, se va a dar cuenta que no existe esa presa. Es una causal contundente por la cual se tiene que echar abajo este proyecto. Como tampoco existe una presa en Mesa de Conejos, que por cierto la señora Arbores debe saber que no es Mesa de Conejos, que sí se le conoce de acuerdo al uso de la costumbre como Mesa de Conejos, pero jurídicamente es Conejos. Dice que en Escalerillas hay 4.778 habitantes. Señora, se me hace que usted nada más fue a visitar 5 casas. El censo de INEGI actual del 2019 son 17.600 habitantes en Escalerillas. Este estudio se hizo en el 2019. Reitero, en Escalerillas son 17.600 habitantes de acuerdo al estudio llevado por INEGI, no 4.778. Aquí es muy claro. Esto que estamos presentando es parte de lo que existe en el estudio justificativo por parte de Semarnat. A Escalerillas se le pretende despojar de 11.637 hectáreas de 15.647 hectáreas. ¿Sí? Y a San Juan de Guadalupe, 13.000 hectáreas de 14.000. Haciendo global de 28.000 y tantas hectáreas. La misma Semarnat habla y zonifica las 111.000 hectáreas. Hecho por la Semarnat no toma en cuenta algunos hechos existentes, parajes históricos, culturales de Escalerillas que actualmente existen. Este es el puente La Maroma, existen vestigios. ¿Por qué el puente La Maroma? Ahí pasaban las carretas que venían desde San Felipe, Guanajuato. Pasaban las carretas para llevar los toros hasta Zacatecas. No está tomando en consideración tampoco el camino antiguo empedrado a Jalisco. Es un hecho cultural histórico. No está tomando una zona que le conocen el Paredón en Escalerillas, donde de ahí se apostaban los bandidos encapuchados para asaltar las carretas que llevaban oro. No toma en cuenta esta escritura pública, fíjense, y aquí lo resalto, escritura pública de 1903. 1903, en donde hoy el poblado de Escalerillas tiene escritura pública debidamente inscrita ante el registro público de la propiedad, donde Escalerillas hoy se llama La Manga y no Escalerillas. Probablemente Por esos fuertes incendios, porque en lugar de fumigar se quemaron. esto es hipotético, pero yo pregunto, ¿ustedes saben sobre algún proyecto de fumigación, de reforestación? Esto no es casualidad. Hay algo más importante. Las concesiones mineras que al día de hoy existen en esa zona. Específicamente Escalerillas. Aquí tenemos varias concesiones mineras. ¿Qué significa?
aplica para los que tenemos una mente diabólica. Que existe o probablemente sea una razón de ser por la cual pretenden decretar una área natural protegida. Porque hay minerales muy importantes. Hoy en día el mineral litio. Esto es hipotético, no lo puedo afirmar. Les voy a dar una razón por qué me atrevo yo a manifestar una razón hipotética. Porque dentro del decreto dice, en las zonas de amortiguamiento, que son las zonas más, diríamos, más boscosas, las zonas más altas, sí se podrá extraer materiales pétreos, sí se podrá extraer minerales, siempre y cuando se terminen esos proyectos de extracción de minerales, sea remediada la zona. Compárenla con la minera México. Estamos hablando de las zonas más lejanas de la población. Pero también dice que no somos ignorantes, que no nos vamos a esconder, que no nos vamos a dejar. Tenemos una asesoría muy buena por parte del despacho y jurídicos, tenemos arquitectos, tenemos todo. No nos vamos a dejar, no crean que no sabemos de este tema. Nos estamos alimentando de eso y pues aquí estamos y vamos a seguir luchando. Y aquí estamos, somos verdaderas legítimas de los ejidatarios, todos de los comuneros, los vamos a seguir, todos en nuestro proyecto lo vamos a seguir defendiendo, que no nos roben lo que es nuestro. Gracias. Estamos abiertos al diálogo, como siempre, el Comité Particular Ejecutivo a sus órdenes. Ahora sí que para pues, que hablen con nosotros y no nos cerramos, abiertos al diálogo. Gracias. Gracias a todos. ¿No tienen preguntas?